¿Has notado que a veces el mayor dolor de una madre no surge en el silencio de la soledad, sino en medio de una fiesta multitudinaria? Así me pasó a mí. El día que esperaba vivir uno de los momentos más felices de mi vida, la boda de mi hija, descubrí, sin quererlo, que no era más que un detalle decorativo, casi un adorno olvidado en un rincón. Me sentí emocionalmente abandonada, como si años de dedicación y amor se hubieran convertido en cicatrices invisibles ante sus ojos. Mientras los invitados sonreían, brindaban y se tomaban fotos, me di cuenta del cruel contraste. Por dentro, me sentía descartable. Por fuera, tenía que mantener la sonrisa que ocultaba mi vergüenza silenciosa. Fue en ese momento que comprendí algo doloroso. El rechazo materno no grita, hiere en silencio. Y quizás la peor traición no viene de un desconocido, sino del propio hijo o hija. ¿Qué harías si descubrieras que tu presencia en un día especial no significa nada? Muchos dirían que contendrían las lágrimas, otros que lo afrontarían. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Elegí el silencio que duele, el que te corroe por dentro, pero que también abre el camino a algo más grande: la claridad. Esta historia no se trata solo del dolor de una madre, se trata de la transformación. Se trata de cómo un corazón roto puede dar paso a un nuevo comienzo en la vejez, y de cómo la valentía de desaparecer, de romper lazos tóxicos y buscar el amor propio, puede ser la decisión más liberadora que cualquiera pueda tomar. Dicen que el mayor dolor de una madre es sentir que todo su esfuerzo ha sido en vano ante su propio hijo. Este dolor no llega de repente. Se construye en silencios, en miradas indiferentes, en pequeñas frases que parecen inocentes, pero cargan con el peso del abandono emocional. Y cuando finalmente estalla, no llega en forma de grito, sino como un rechazo maternal silencioso que desgarra profundamente. En mi caso, este descubrimiento ocurrió en un momento que debería haber sido inolvidable: la boda de mi hija. Me imaginé en el centro de la celebración, siendo honrada por todo lo que había vivido para llegar allí. Pero en realidad me di cuenta de que era solo un adorno, una presencia prescindible, casi invisible, como si toda mi historia no fuera más que un detalle inconveniente. Es cruel cuando una madre se da cuenta de que, en el escenario de la vida de su hijo, no es ni protagonista ni actriz secundaria, solo parte del decorado. Esta falta de respeto no ocurre de repente. Es el resultado de años de explotación emocional, ingratitud reiterada y una zona de confort creada a costa de la madre. Y cuando la comprensión se hace patente, el dolor es tan grande que casi asfixia. Lo más doloroso no fue la humillación pública en sí, sino la sensación de ser descartable. Entre las risas, fotos y abrazos que llenaban la sala, me sentí como una extraña en mi propia historia. El pastel de chocolate, los detalles de la fiesta, todo lo que había ayudado a organizar parecía insignificante, como si todos mis esfuerzos se vieran eclipsados por el doloroso silencio. Muchas madres cargan con cicatrices invisibles como estas, heridas que no sangran, pero que dejan profundas cicatrices. Son recuerdos de noches sin dormir, días de doble trabajo, sueños guardados en el cajón para sus hijos. Pero cuando la ingratitud ataca, todo parece en vano, y el corazón se desgarra ante la injusticia. Y fue allí, en medio de la fiesta, que sentí el peso de toda una vida condensado en un instante. La vergüenza silenciosa de estar presente, pero invisible, se mezcló con un abandono maternal que nunca imaginé experimentar. Esta mezcla de dolor maternal y humillación pública me crea un nudo en la garganta que nadie nota, pero que me consume por dentro. Lo curioso es que nadie a mi alrededor se dio cuenta. Todos estaban ocupados con sus propias sonrisas, brindis y discursos, mientras yo libraba una batalla interna. La soledad en casa es cruel, pero la soledad entre la multitud es aún más devastadora. Me encontré sola en la boda de mi hija, y eso es algo que ninguna madre espera experimentar. Pero esta conmoción, por dolorosa que fuera, no solo me hizo llorar, me trajo claridad, como si, de repente, el espejo de la vida reflejara no solo a la hija ingrata que me rechazó, sino también a la mujer cansada en la que me había convertido. Fue una advertencia silenciosa: o cambiaba,
¿O seguiría siendo una sombra en la vida de alguien que ya no me valoraba? Y fue en ese momento que la semilla empezó a germinar, la idea de desaparecer, no por venganza, sino por supervivencia. El matrimonio, que se suponía simbolizaba la unidad, se convirtió en el detonante de mi liberación. Porque a veces la vida necesita usar el dolor para mostrarnos que renacer a los 60 no es una locura, sino una dignidad tardía. El salón estaba decorado con flores ligeras, la música suave inundaba el ambiente y los invitados se acomodaban con entusiasmo en sus mesas. Llegué temprano, como siempre, para ayudar con los toques finales, arreglar las servilletas y revisar la mesa del pastel de chocolate que tanto simbolizaba nuestro cariño. Se suponía que sería un día de celebración, pero el destino tenía algo más reservado. Al entrar a la cocina, oí risas provenientes del patio trasero, donde estaban reunidas las amigas de mi hija. El tintineo de las copas parecía marcar el ritmo de una fiesta de la que ya no formaba parte. Con el regalo en la mano, el anillo de plata con una piedra azul que había comprado con tanto cariño, imaginé que sonreiría al recibirlo. Poco sabía que, antes de eso, oiría algo que lo cambiaría todo. Apoyada en la pared, me detuve un momento a escuchar. Y fue en ese instante que las palabras me atravesaron el pecho como una daga. Entre risas, mi hija dijo: «Es una pena que mi madre piense que organizar esta fiesta lo compensa todo. El mejor regalo sería que desapareciera de mi vida». El pastel casi se me resbala de las manos, y lo único que pude pensar fue: ¿habré oído bien? Las voces se mezclaban con la música, pero esa frase resonaba más fuerte que cualquier melodía. Me sentí paralizada, invisible, como si me hubieran descubierto ante todos, aunque solo yo la hubiera oído. El rechazo de mi madre, dicho en broma o no, cargaba con el peso de la traición de una hija. No podía negarlo. Esa humillación pública me marcó para siempre. El contraste era cruel. La fiesta que había ayudado a preparar con tanta dedicación se estaba convirtiendo en un escenario para mi dolor. Mientras la gente reía y brindaba, sentí que mi corazón se rompía en silencio. La soledad en casa me era familiar, pero la soledad entre tantos invitados parecía insoportable. Era como estar rodeado de gente, pero aún así sentirme desechable. Podría haber estallado en gritos, podría haber llamado su atención, pero permanecí inmóvil, paralizada por la conmoción. El doloroso silencio se convirtió en mi única respuesta. Nadie a mi alrededor notó el peso de esas palabras golpeándome. Con cada segundo que pasaba, mi cuerpo suplicaba una reacción, pero mi alma simplemente se rindió, intentando resistir. En la mesa principal, el pastel esperaba ser cortado, símbolo de unidad y de compartir. Pero para mí, ahora representaba una ruptura. La comprensión de que en esta celebración no había lugar para el amor de una madre. Con cada detalle de la decoración que mis ojos contemplaban, no veía alegría, sino cicatrices invisibles que se abrían aún más. Mientras todos celebraban, apreté el regalo con fuerza, recordando el brillo en sus ojos cuando un día me señaló ese anillo en el escaparate. Cruel ironía. El objeto que había albergado tanto amor ahora pesaba como plomo en mis manos. Lo que debería haber sido un gesto de cariño se convirtió en una falta de respeto, y en el fondo supe que nada volvería a ser igual. Fue allí, entre sonrisas y fotos, que me di cuenta. Mi presencia ya no era deseada. Estaba en la boda de mi hija, pero no formaba parte de su vida. La conmoción no fue solo lo que oí, sino lo que comprendí en mi interior. Algo se había roto, y aunque nadie lo vio, ya no era la misma. Fue el comienzo de mi decisión silenciosa. Cuando cerré los ojos esa noche, el eco de las palabras de mi hija me trajo recuerdos de antaño. Recordé los primeros años, cuando aún la mecía en mis brazos y creía que todo sacrificio tendría su recompensa. Las noches sin dormir, las fiebres inesperadas, las visitas a urgencias, todo parecía tan pequeño comparado con el amor que sentía. Recordé cuando su padre nos dejó. De repente, me quedé sola con un niño en brazos y un montón de billetes sobre la mesa. Fue un período de abandono emocional, no solo de él, sino también del mundo. La soledad en casa era insoportable, pero me aferré a esa niña que me necesitaba.
Fue entonces cuando descubrí la capacidad de una madre para reinventarse. Empecé a trabajar de limpiadora, planchando ropa por las noches y haciendo dulces personalizados los fines de semana. Cada centavo que ganaba lo destinaba a regalarle algo: un uniforme escolar, útiles escolares, una lonchera sencilla, pero siempre llena de notas cariñosas. En el fondo, creía que estos pequeños gestos generarían gratitud. Hubo momentos en que no había suficiente dinero para regalos caros, pero sí creatividad. Cumpleaños improvisados con pastel de chocolate casero, adornos hechos con papel de colores, sonrisas arrancadas a la fuerza de un corazón cansado. Todo para que mi hija nunca se avergonzara de la vida sencilla que llevábamos. Para mí, la dignidad estaba en los detalles. Pero a medida que crecía, la distancia empezó a aflorar. La adolescente que antes sonreía a las notas en su lonchera empezó a quejarse de la ropa sin marca, la modestia de su hogar, la falta de viajes caros. Cada palabra ingrata me dolía más que una bofetada, pero me callaba, creyendo que era solo una fase. E incluso cuando me recriminaba por exigir respeto, prefería el doloroso silencio. Cuando traía a sus amigos y se reía, diciendo que yo era la anciana que lo hacía todo por ella, sonreía por fuera, pero por dentro sentía cicatrices invisibles abriéndose. Estos episodios, combinados, formaban una colección de heridas que fingía no ver. En el fondo, tenía miedo. Miedo de admitir que la relación no era sana, que había explotación emocional disfrazada de cariño. Miedo de admitir que tal vez mi dedicación sin límites me estaba volviendo desechable. Este miedo me mantenía en pie, como si el amor incondicional justificara la falta de respeto. Con cada nuevo sacrificio me desvanecía un poco más. La ropa que dejé de comprarme, los libros que dejé de leer, los sueños que abandoné. Todo para que ella pudiera tener lo que quería. La vida, que debía ser compartida, se convirtió en una calle de un solo sentido. Yo dando, ella recibiendo. Y yo, sin darme cuenta, me perdí en medio de este intercambio injusto. Fue precisamente al recordar esos momentos que me di cuenta de que el rechazo de mi madre en mi matrimonio no nació esa noche. Fue el resultado de años de abandono emocional, traición silenciosa e ingratitud acumulada. Lo que sucedió allí solo expuso una verdad que ya temía. Había creado un vínculo frágil, sostenido solo por mi propio esfuerzo. Con el tiempo, me di cuenta de que las pequeñas faltas de respeto se repetían como si fueran normales. La primera vez que usó mi tarjeta sin preguntar y me llamó la atención al confrontarla, presentí que algo andaba mal. Pero lo dejé pasar, creyendo que era solo inmadurez. Ese fue mi error. Cada herida ignorada se convirtió en una cicatriz invisible. En otra ocasión, trajo a unos amigos y me presentó como la anciana que lo hace todo por mí. Todos rieron, incluso ella. Yo también sonreí, pero por dentro me morí un poco. Era como si mi identidad se hubiera reducido a la caricatura de una sirvienta. Esa escena quedó grabada en mi memoria como un cruel recordatorio de lo invisible que me había vuelto. Estos incidentes no fueron aislados. Poco a poco se acumularon como piedras en mi alma. Cada comentario ingrato, cada mirada indiferente, cada gesto de desdén, se sumaba a una montaña de dolor maternal que crecía en mi interior. Y, en silencio, cargué con este peso sola, creyendo que algún día ella cambiaría. Lo más cruel fue la naturalidad con la que me trataba como a una molestia. Cuando intenté hablar, me dijo que estaba siendo dramático, que nadie me había pedido sacrificios. Estas palabras resonaron como un abandono emocional, dejando claro que mis esfuerzos nunca fueron vistos como amor, sino como una obligación. Este tipo de traición por parte del propio hijo es algo que solo quienes la experimentan saben lo desgarrador que es. La casa, que una vez fue un hogar, empezó a sentirse como una prisión. Yo cocinaba, limpiaba y pagaba las cuentas, mientras ella vivía como si todo estuviera garantizado. Su zona de confort se construyó a mi costa, y yo, temerosa de la confrontación, mantuve esta estructura. Pero cada cuenta pagada, cada noche sin dormir, reforzaba la sensación de ser explotada. Y aún así, permanecí en silencio.
El doloroso silencio parecía más fácil que la discusión que podría alejarla para siempre. Creía que ser madre significaba entregarse sin medida, incluso cuando esa entrega se convertía en explotación. En el fondo, no quería admitir que había perdido su respeto y que tal vez el vínculo se había corrompido durante mucho tiempo. Cuando me ignoraba en las reuniones familiares, fingiendo que solo era un personaje secundario, tragaba saliva con dificultad. Cuando usaba mis cosas sin preguntar, respiraba hondo. Cuando ignoraba mis consejos, sonreía para disimularlo. Pero cada uno de estos episodios me carcomía, abriendo grietas en mi corazón que jamás sanarían. Me estaba volviendo cada vez más desechable en su vida. No era solo falta de respeto, era humillación pública velada, repetida en pequeñas dosis. Lo peor no era lo que ella hacía, sino lo que yo permitía, porque, sin darme cuenta, estaba alimentando esta dinámica dañina, con miedo de romper lazos y ser acusado de egoísmo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la acumulación de heridas ya había superado cualquier límite saludable. Ya no era solo una madre cansada, era una mujer agotada, a punto de desaparecer en su propia vida. Y quizás esa frase dicha en la boda no fue casualidad, fue la confirmación de todo lo que ya sentía. Para ella, me había convertido en una carga. Después de la boda, pasé días en silencio, dándole vueltas a cada palabra que había escuchado. La frase aún resonaba en mi interior. El mejor regalo sería que desapareciera de mi vida. Era como si cada palabra se hubiera arraigado en mi pecho. Pero, curiosamente, en lugar de destruirme, una claridad que nunca antes había sentido comenzó a florecer en mi interior. No buscaba venganza, sino liberación. Me di cuenta de que si no me elegía a mí mismo, nadie más lo haría. Por primera vez en décadas, comprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y en ese momento, una idea surgió como un susurro firme. Quizás la mejor manera de enseñar respeto era desaparecer. Empecé a observar la casa con nuevos ojos. Las paredes, que antes me habían parecido un hogar, ahora parecían una prisión. El espejo del tocador reflejaba a una mujer cansada, pero con vida por delante. El café caliente en la taza ya no estaba tibio. Parecía gritar que el ciclo había terminado. Necesitaba el coraje para desaparecer y empezar de cero. Fue entonces cuando anoté mis primeros pasos en una libreta. Vender la casa, ahorrar dinero, buscar el apoyo de mi hermana o de alguien de confianza. Cada palabra escrita era como cortar un trozo de la cadena que me ataba. Aún no conocía mi destino, pero sabía que ya no quería vivir como una sombra en un hogar donde yo sola lo sostenía todo. La idea parecía abrumadora, pero liberadora a la vez. A los 60, muchos creen que es demasiado tarde para cambiar. Pero descubrí que renacer a los 60 sí es posible. Es un nuevo comienzo en la vejez, una decisión silenciosa que nadie espera, pero que transforma una vida entera. La dignidad postergada sigue siendo dignidad. Hablé en secreto con una vecina cómplice, doña Irene. Me escuchó sin juzgarme y simplemente dijo: «Tienes razón, una madre no es una esclava». Era la primera vez que alguien verbalizaba lo que llevaba años reprimiendo. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante. Me di cuenta de que no estaba loca ni exagerando, solo necesitaba límites. También llamé a mi hermana, que vivía en otra ciudad. Cuando le pregunté si podía quedarme con ella unos días, escuché al otro lado: «La casa es tuya, ven cuando quieras». Fue como recibir un abrazo lejano. En ese momento, la soledad de mi hogar se convirtió en esperanza. No me sentía abandonada, solo necesitaba dejarme acoger. Cada detalle empezó a encajar. La maleta ya no era una fantasía, era una posibilidad real. Los documentos ordenados, las fotos antiguas guardadas, la carta de despedida que empezaba a redactar. Todo me recordaba que desaparecer no significaba rendirse, sino renacer, y esta decisión silenciosa era la prueba de que aún había vida en mí. En ese silencio, algo cambió para siempre. Ya no era la mujer que aceptaba las cicatrices invisibles sin reaccionar. Era alguien a punto de romper lazos tóxicos y dar paso a la transformación personal. Fue el comienzo de un viaje que, aunque doloroso, me devolvería lo que había perdido:
respeto, libertad y la oportunidad de existir por mi cuenta. Cuando finalmente tomé la decisión de desaparecer, nunca imaginé el impacto que tendría en la vida de mi hija. Acostumbrada a su zona de confort a mi costa, nunca había tenido que lidiar con verdaderas responsabilidades. Pero la vida tiene una forma de enseñar a través de las consecuencias. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando se dio cuenta de que ya no estaba. La conmoción llegó poco después de regresar de un viaje con amigos. Esperaba encontrar la casa ordenada, la comida lista y las cuentas pagadas, como siempre. Pero en su lugar, solo había silencio. El hogar que la sustentaba ya no le pertenecía. Por primera vez, tuvo que enfrentarse a la dura realidad. Ya no había ningún terreno seguro como el que yo había preparado. Al principio hubo lágrimas, gritos e intentos de negar la situación. Acudió a la vecina en busca de respuestas, pero solo escuchó que yo había desaparecido porque necesitaba elegirme. Ese fue el primer momento en que vi, incluso desde lejos, a mi hija aceptar la realidad. La arrogancia que la había protegido comenzó a resquebrajarse, revelando su fragilidad. Sin hogar, sin comida garantizada y sin tarjeta de crédito, tuvo que buscar alternativas. Intentó apoyarse en amigos, pero pronto descubrió que la mayoría solo estaban presentes en las fiestas. Se vio obligada a buscar su primer trabajo, algo que siempre había evitado. Y cuando recibió su primer sueldo, se dio cuenta del peso de cada moneda que había gastado sin pensar. Compartir gastos se volvió rutina. Encontró una pensión sencilla, donde el ruido de los ventiladores y las literas compartidas reemplazaron la comodidad que tanto despreciaba. Aprendió, a las malas, a cocinar comidas básicas, a lavar su ropa y a organizar las facturas mensuales. Y fue a través de este doloroso proceso que comenzó a ver la vida de otra manera. Lo más curioso fue ver cómo empezó a apreciar las cosas sencillas. Un plato de arroz con frijoles, después de un día agotador, tenía un sabor diferente. El primer atuendo que compró con su propio dinero se convirtió en un trofeo. Cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria contra su irresponsabilidad. La vida real le estaba enseñando lo que mi regazo nunca pudo. En medio de esta transformación, también llegaron las disculpas, mensajes de audio y llamadas telefónicas llenas de lágrimas y arrepentimiento. Dijo que no entendía cómo había permitido que la situación llegara a ese punto, pero la verdad es que finalmente reconoció cuánto me había faltado al respeto. Este reconocimiento, aunque tardío, ya era una señal de cambio. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La reconstrucción lenta no se da de la noche a la mañana, pero al ver a mi hija, incluso desde la distancia, dar sus primeros pasos hacia la independencia emocional, me di cuenta de que mi ausencia había cumplido un papel que mi presencia jamás podría cumplir. El vacío que dejé se convirtió en una escuela, y fue en este espacio de dolor y aprendizaje que comenzó a transformarse. Las consecuencias que antes parecían crueles eran, en realidad, semillas de madurez, porque a veces hay que perderlo todo para aprender a valorar. Mi hija tuvo que afrontar la vida sin mí para comprender que el respeto no se pide, se gana. Mientras mi hija enfrentaba las consecuencias de su propia irresponsabilidad, yo también experimenté mi propia transformación. Lejos de ese hogar que albergaba más dolor que alegría, comencé a redescubrir quién era antes de perderme. El silencio, que antes me había resultado doloroso, se convirtió en un aliado. Fue en él donde encontré paz, claridad y la valentía para seguir adelante. Mi hermana, Clara, me recibió con los brazos abiertos. La sencillez de su hogar, el café recién hecho en el porche y las conversaciones nocturnas reavivaron algo en mí que creía muerto. Un sentido de pertenencia. Por primera vez en años, no tenía que demostrarle nada a nadie. Estaba allí simplemente como mujer, no como sirvienta. Con el dinero de la venta de la casa, planifiqué cada paso con cuidado. Nada de extravagancias, solo lo necesario para empezar de cero. Busqué un lugar pequeño para alquilar, sencillo, pero mío. Esa llave en mis manos simbolizaba mucho más que un techo. Era la prueba de que aún tenía autonomía. Fue un nuevo comienzo en mis últimos años. También redescubrí placeres olvidados.
Volví a leer novelas que había guardado en la estantería, retomé mi hábito de escribir en mi diario e incluso me aventuré a tomar clases de manualidades en la comunidad local. Cada actividad me recordaba que la vida no tenía por qué ser solo el dolor de la maternidad. Había espacio para la risa, la creatividad y el nuevo aprendizaje. Conocí a gente nueva, mujeres que también habían sufrido rechazo materno o abandono familiar. En nuestros encuentros me di cuenta de que no estaba sola. Muchas también llevaban cicatrices invisibles, y juntas transformamos el dolor en apoyo mutuo. La solidaridad femenina me mostró que la dignidad postergada es posible y valiosa. Poco a poco, noté cambios en mi cuerpo y mente. Dormía mejor, respiraba profundamente sin esa pesadez en el pecho y me despertaba con ganas de planificar mi día. El simple hecho de prepararme el café, mirar por la ventana y saber que nadie me menospreciaría esa mañana fue liberador. Fue como renacer a los 60, algo que nunca pensé que sería capaz de experimentar. Lo más extraño fue sentirme orgullosa de mí misma, algo que no había experimentado en años. Orgullo por haber tomado la decisión silenciosa de desaparecer. Orgullo por haber cortado lazos tóxicos que me enfermaban. Orgullo por finalmente elegirme a mí misma. Este sentimiento me fortalecía cada día, como si estuviera construyendo una nueva base emocional. Claro, hubo momentos de añoranza y duda. Me preguntaba si había sido demasiado dura, si la soledad de mi hija no era también culpa mía. Pero cada vez que me asaltaban estos pensamientos, recordaba las noches que lloré sola, la falta de respeto acumulada, la explotación emocional que sufrí, y así me reafirmé. Era necesario. Mi transformación no fue un acto instantáneo, sino un proceso, y cada pequeño logro, cada paso que daba con amor propio, me recordaba que aún me quedaba mucho por vivir. La vida no terminó el día de la boda de mi hija. Al contrario, fue allí donde comenzó mi verdadera historia. Una historia escrita con valentía, claridad y dignidad. Mientras me reconstruía, mi hija también iniciaba su propia transformación. Lejos de mi sombra, tuvo que afrontar la vida tal como es. Facturas, responsabilidades y frustraciones. El impacto de la ausencia no fue solo una pérdida, fue una invitación forzada a madurar. Y poco a poco, la mujer inmadura que una vez se burló de mí comenzó a mostrar signos de cambio. El primer paso fue el trabajo. Acostumbrada a las comodidades que le brindaba, sentía el peso de madrugar, enfrentarse a autobuses abarrotados y pasar horas de pie. Cada centavo que ganaba le sabía a sudor, no a tranquilidad. Fue entonces cuando empezó a comprender que la independencia emocional y financiera son logros que requieren esfuerzo diario. Compartir gastos con compañeros de piso también fue una experiencia de aprendizaje dolorosa. La falta de espacio, el ruido constante y la necesidad de negociar hasta el más mínimo detalle le enseñaron la importancia de la humildad. Lo que antes parecía garantizado ahora le salía caro. Así descubrió que el respeto y la cooperación no se piden, se ganan. La soledad también influyó. Sin una casa terminada, sin su madre que se encargara de todo, tuvo que aprender a cocinar, lavar la ropa y organizar su tiempo. Al principio se quejaba, pero luego descubrió cierto orgullo por poder cuidar de sí misma. Fue la vida la que le mostró que crecer duele, pero trae una fuerza inesperada. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de cuánto me había faltado al respeto. La arrogancia dio paso al silencio reflexivo. Empezaron a llegarle mensajes, llamadas e incluso cartas escritas a mano pidiendo perdón. Ya no era la súplica dramática de antes, era una sincera, fruto de alguien que finalmente comprendía las consecuencias de sus actos. Fue en esta etapa que una relación sana entró en juego. Al vivir con alguien que establecía límites claros y exigía reciprocidad, aprendió en la práctica lo que yo había intentado enseñarle durante años. Por primera vez, mi hija experimentó una vida basada en el intercambio justo, no en la autocomplacencia. Y esto aceleró su cambio. Los viejos hábitos empezaron a dar paso a otros nuevos. Las horas perdidas en fiestas y distracciones fueron reemplazadas por cursos y pequeños proyectos. El dinero, que antes fluía sin valor, empezó a gestionarse en hojas de cálculo.
El orgullo vacío se transformó en auténtica satisfacción por logros sencillos, como comprarse la comida o pagar el alquiler. Aún así, su transformación no se produjo de la noche a la mañana. Fue lenta, llena de caídas e intentos. Pero cada tropiezo traía consigo una lección. Y cada victoria, por pequeña que fuera, era prueba de que finalmente estaba dejando de ser esa hija ingrata para convertirse en una mujer capaz de valerse por sí misma. La ausencia que al principio parecía un castigo resultó ser una bendición, porque fue en el vacío que dejó mi decisión que ella encontró espacio para crecer. La madre que rechazó dio paso a una maestra invisible, la vida. Y fue en este proceso que comprendí, incluso a la distancia, que su transformación solo fue posible porque un día tuve el coraje de desaparecer. El reencuentro no fue inmediato. Mi hija llevaba meses intentando acercarse, pero yo sabía que aún no era el momento. Necesitaba estar segura de que realmente había cambiado, no solo por necesidad. La reconciliación madura no nace de la prisa, sino del tiempo. Y fue precisamente el tiempo el que empezó a darme señales de que algo había cambiado. Los primeros intentos de contacto estuvieron llenos de desesperación, pero con el paso de los días llegaron mensajes más sencillos. Un «Mamá, espero que estés bien» ya sonaba diferente, menos egoísta. Luego llegaron cartas escritas a mano, en las que no pedía dinero ni favores, simplemente expresaba su arrepentimiento. Estas palabras tenían un nuevo significado: sinceridad. Aún así, mantuve la distancia, porque amar no se trata de olvidar de repente toda la falta de respeto. A veces, amar significa esperar a que la otra persona demuestre con sus acciones lo que prometen sus palabras. Fue en ese espacio de silencio que pude observar su lenta reconstrucción desde la distancia. Y en el fondo, sabía que solo entonces podríamos tener la oportunidad de algo real. La invitación a reencontrarme con ella llegó en un tono diferente. No fue imponente ni teatral, fue humilde. «Mamá, quería que vinieras a verme de nuevo, porque ya no soy la misma». Esa frase me conmovió, no por la promesa de cambio, sino por el reconocimiento de que se había transformado. La hija ingrata comenzaba a dar paso a la mujer arrepentida. Decidí aceptar, pero lo dejé claro: no volvería a vivir de la misma manera. Este reencuentro sería un nuevo capítulo, no una repetición del pasado. Al vernos, no hubo abrazos largos ni discursos ensayados. Hubo lágrimas contenidas, miradas largas y, finalmente, una disculpa sincera. En ese momento, comprendí que una reconciliación madura no borra lo vivido. Las cicatrices invisibles permanecen, recordándonos el dolor del pasado, pero, al mismo tiempo, se convierten en señales de aprendizaje. La relación no empieza desde cero. Se reconstruye desde un punto donde ambos comprenden que el respeto es la base. Acepté su perdón, pero establecí límites claros. Le dije que el amor maternal persiste, pero que la dignidad no es negociable. Si alguna vez volvía a sentirme descartable, tendría la fuerza para alejarme de nuevo. Y ella, con lágrimas en los ojos, asintió. Fue el comienzo de una nueva dinámica, mucho más consciente. Puede que nunca volvamos a ser madre e hija como antes, pero podemos ser mujeres que se respetan, que reconocen sus errores y que intentan caminar juntas de otra manera. Eso es un milagro en sí mismo, porque a veces la reconciliación no significa olvidar, sino construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Al mirarla a los ojos, vi algo que nunca antes había visto: gratitud genuina, no por la casa, el dinero ni los sacrificios, sino por la lección que me enseñó mi ausencia. Y en ese momento supe que desaparecer no era abandono. Era la forma más difícil y a la vez la más auténtica de demostrar que el amor también tiene límites. Si algo he aprendido en este camino es que amar no significa abnegación. El amor de una madre es fuerte, pero no debe confundirse con sumisión. Hay una delgada línea entre el cuidado y la explotación emocional, y cuando se cruza, el dolor se convierte en una carga insoportable. Amar también enseña límites. Mi historia demuestra que,
Incluso después de años de rechazo materno y humillación silenciosa, aún es posible levantarse. Renacer a los 60 no es una fantasía, es una decisión. La edad no importa. Siempre hay espacio para romper lazos tóxicos y elegir el amor propio. Esto no menosprecia a nadie. Al contrario, brinda la oportunidad de recuperar la dignidad que se había perdido. Quizás tú, al escuchar, te hayas sentido descartable en tu propia casa. Quizás tengas cicatrices invisibles que solo tú conoces. Si es así, debes saber que no estás sola. Muchas mujeres experimentan este doloroso silencio, pero pocas tienen el coraje de transformarlo en liberación. Y es posible. Yo soy prueba de ello. Desaparecer no es rendirse, es sobrevivir. A veces, la ausencia enseña más que 1000 palabras. Fue en el vacío que dejé que mi hija encontró su madurez, y fue en mi soledad que descubrí mi fuerza. El coraje de desaparecer me devolvió lo que creía haber perdido, el respeto por mí misma. Así que quiero dejarte una reflexión. ¿Hasta qué punto vives para ti mismo o simplemente apoyas la vida de quienes no valoran tu presencia? Esta pregunta puede doler, pero también puede ser la clave de tu transformación personal. El primer paso siempre empieza con el silencio interior, ese que solo tú puedes escuchar. Y si crees que es demasiado tarde, recuerda, nunca lo es. Empezar de nuevo en la vejez puede ser aún más hermoso porque trae claridad y conciencia. Descubrí esto cuando decidí que mi historia no terminaría con el desprecio de mi hija. Hoy vivo con más tranquilidad, sabiendo que amar también es amarse a uno mismo. Ahora quiero saber de ti. Si fueras yo, ¿qué harías? Tu respuesta podría inspirar a otras mujeres que aún están atrapadas en relaciones tóxicas. Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, tu historia puede ser la valentía que alguien necesita para cambiar su vida. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, encontrarás historias de superación, amor propio y transformación. Historias que te recuerdan que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo. Además, activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Porque, al final, la vida no espera. O nos elegimos a nosotros mismos, o acabamos desapareciendo en nombre de quienes no nos valoran. Yo me elegí a mí mismo. ¿Y tú?